a la cual poder acceder, por supuesto, después de la misma. Vamos a hablar hoy de los cambios de tendencia, cómo identificar un cambio de tendencia en los mercados, habida cuenta de que, bueno, las tendencias, como dice esta presentación, tienen un alcance y una duración limitada en el tiempo. A veces, cuando me preguntan, bueno, ¿cuánto dura una tendencia? En verdad nadie puede saberlo, ¿sí? Pero evidentemente, hay tendencias más largas y más cortas en función de distintos impulsos que va teniendo el mercado. De eso habla mucho también la teoría de Elliott, que justamente se basa en esas ondas, las cuales son algunas más largas, otras menos largas, pero bueno, puntualmente es muy difícil, digamos, entender hasta dónde puede extenderse una tendencia, pero sí sabemos que tienen un alcance limitado, o sea, ningún activo sube o baja en forma indefinida, sino que va a entrar en una zona de sobrecompra, va a entrar en una zona de sobreventa. Hay indicadores, vamos a ver un ejemplo ahora, de cómo podemos identificar, no solamente a partir de digamos, de la propia línea de tendencia, sino también con indicadores que nos van mostrando distintas alternativas y cómo esas tendencias se van terminando en función bueno, justamente de esos indicadores, ¿no? Entonces, es importante identificar patrones de comportamiento, tanto de cambio como de continuación de tendencias. Siempre decimos en nuestras clases que las figuras de cambio son verdaderamente mucho más identificables que las figuras de continuación, que suelen ser un poquito más difusas, ¿verdad? Sí, son un poquito más complicadas de identificar, sobre todo cuando uno no está en el mercado, así cuando no tiene mucho tiempo en el mercado. Y bueno, en esto lo que más hay que entrenar es la vista, ¿no? Puntualmente, porque hay que tratar de identificar esas figuras en el pasado para que después, cuando aparezcan en línea, cuando aparecen en los mercados en tiempo real, bueno, también las podemos identificar y entendamos que el mercado va a seguir subiendo, va a seguir bajando, o va a dejar de subir o va a dejar de bajar. Y existen distintas formaciones, ya entrando puntualmente en las formaciones de cambio de tendencia, existen diversas formaciones, que vamos a ver algunas puntualmente hoy. Si bien acá están todas enumeradas, el doble techo y el doble suelo son evidentemente las figuras más habituales de encontrar en los cambios de tendencia. Vamos a darle un complemento a esto, ¿verdad? Es decir, no es tan importante ver todas las figuras como complementarlas con indicadores, ¿sí? Que es algo que me parece interesante y que complementa justamente lo que nosotros vemos habitualmente en los cursos. Después tenemos el triple techo y el triple suelo, que son las figuras menos habituales de cambio de tendencia, y después la que tal vez es la más emblemática de todas, y es que, no sé por qué, pero bueno, pese al parecer la más difícil, es la que más fácilmente se encuentra, que es la figura de hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Tanto alcista como invertido. Y después dos figuras más, que son la vuelta de un día y la isla de vuelta. La isla de vuelta, bueno, no aplica tanto en los mercados continuos, en el mercado de divisas o el mercado de índices bursátiles, porque, bueno, justamente implica la formación de dos gaps, de dos huecos de precios, uno al alza y uno a la baja, o uno a la baja y uno al alza, dependiendo del sentido de la formación, pero bueno, son para mercados no continuos, ¿no? O sea, por lo menos yo no he visto nunca en todos estos años una figura de cambio de isla de vuelta en el mercado de divisas, siempre en las acciones que son mercados discontinuos. Estas formaciones aparecen en todas las temporalidades y en todos los activos, pero es conveniente para trabajar operativamente con las formaciones hacerlo con temporalidades cortas, ¿sí? O sea, no entrar al mercado con una figura basada en el gráfico semanal, por ejemplo, porque bueno, sí, finalmente va a cumplir el objetivo, pero requiere mucho tiempo, hay que tener mucho dinero en la cuenta para poder soportar distintos movimientos en contra de esa figura. Las figuras no son lineales, vamos a ver que son, como dijimos antes, ¿no? Patrones de comportamiento del mercado,
y no, bueno, figuras lineales como puede ser Fibonacci o una línea de tendencia. Y en temporalidades grandes, por supuesto que sirven estas figuras, pero en mi opinión sirven para utilizarlas a modo informativo, ¿sí? Como una guía de qué es lo que viene en el mercado, ¿sí? Pero no para, tal vez digamos, para colocar operaciones contra las mismas. Entonces, vamos a ir a los gráficos, ¿sí? Vamos a ver cómo las podemos identificar en principio, y siempre es conveniente vamos a tomar cualquier, bueno, acá hay una que creo que va a servir, ¿sí? Que es la que estamos viendo ahora mismo en el petróleo, una figura que medio quedó desvirtuada con este movimiento alcista de hoy, que es el petróleo, ¿sí? Una figura de cambio de tendencia, un hombro cabeza a hombro que finalmente, bueno, parecía que cumplía acá. ¿Cómo está compuesto el hombro cabeza a hombro? Por tres máximos, o en el caso del hombro cabeza a hombro, tres mínimos, invertido, tres mínimos que, en este caso tres máximos, por supuesto, que tienen distinta altura. Y habitualmente el segundo hombro tiene una altura menor que el primero, ¿sí? Entonces, la idea de la figura es que para colocar una operación contra la misma debemos tener claro que tenemos lo que llamamos neckline o línea de cuello alineada con la formación propiamente dicha. En este caso, y lo habíamos mencionado en los informes diarios de los últimos días, bueno, este neckline no es el que más nos gusta, ¿verdad? Es un neckline horizontal, siendo que habitualmente el neckline de la figura de hombro, cabeza a hombro mantiene una pendiente similar, o no similar, sino la misma dirección, mejor dicho, que la tendencia que está abandonando, pero con una velocidad distinta, con una velocidad menor. Y en este caso, esta línea de cuello no está cumpliendo con esos parámetros, sino que está, bueno, muy horizontal, puede pasar, ¿sí? De hecho, bueno, lo estamos viendo acá, pero finalmente terminó que la figura no se cumplió, ¿sí? Y no cumplió con el quiebre del neckline que era necesario para colocar una operación a la baja. Entonces, partimos de una base, bueno, que tal vez no es la habitual, ¿no? Que es la figura de hombro, cabeza a hombro, siendo que la primera y la más habitual de las figuras de cambio de tendencia es esta, el doble techo. El doble techo que, bueno, si bien la teoría nos dice que tiene que tener dos máximos muy similares, en este caso no son iguales, pero son similares, y un neckline que está compuesto por un mínimo, que en este caso son varios mínimos consecutivos, y que dan la pauta de que se producía un cambio de tendencia al quiebre de este neckline. En este caso cumplió, bueno, cumplió parcialmente, ¿sí? Por eso no podemos pedirle a las figuras que se comporten de la manera que puede hacerlo, como decíamos antes, una línea de tendencia o FIBO, ¿sí? Que son herramientas mucho más precisas y donde estamos observando el puntito, ¿no? Donde miramos punto a punto si hay una línea de tendencia o no, si hay varios mínimos ascendentes o si hay varios máximos descendentes. En este caso no, lo que tenemos es un patrón de comportamiento. Acá, por ejemplo, tenemos un doble suelo muy claro, pero claro, los mínimos no son dos mínimos nada más. El primero sí lo es. El segundo son dos mínimos, tenemos un neckline que tampoco es del todo claro, y lo que tenemos en claro acá es que había un cambio de tendencia. Entonces, ¿para qué nos van a servir estas figuras en principio? Para no colocar operaciones en contra de esa figura, es decir, si observamos que hay un doble suelo, que en este caso es muy tangible, pero no es tangible solamente cuando quiebra el neckline, sino que ya desde que toca el segundo mínimo y empieza a subir, uno percibe que va a haber un cambio de tendencia. Entonces, claro, uno a veces se queda con esta imagen, dice, bueno, perfecto, esto pasó en junio, ¿verdad? 15 de junio nos marca ahí el gráfico. Ahora, ¿cómo hago yo para saber que esto iba a pasar? Bueno, en principio, las figuras son parte de una curva de precios, ¿verdad? Por lo cual, no podemos dejar de lado el concepto de línea de tendencia, que claramente es el concepto más importante. Y en verdad, el cambio de tendencia se produce
en el quiebre de esta línea, ampliamos un poquito el gráfico, se produce en el quiebre de esta línea y no solamente cuando tenemos el quiebre del neckline de esta línea de cuello. Lo que nos marca la línea de cuello es el objetivo que tiene la figura que, bueno, ahí creo que estuvo cerquita de cumplirlo, ¿verdad? ¿Cuánto puede haber perdido la cantidad de puntos? 25 puntos o 25 centavos, o no, 2,50 parece el petróleo, ahí está, 2,50 y ahí llegó a 2,30, es decir, estuvo muy cerquita de cumplir el objetivo. El objetivo de la figura siempre se cumple, bueno, como vemos no, ¿sí? Pero puede que lo cumpla exactamente, puede que no lo cumpla por poco, puede que exceda ese cumplimiento la figura, porque bueno, así son las figuras, porque son patrones de comportamiento. Además, en este caso puntual, bueno, la figura es bastante clara, los mínimos son iguales, el neckline también, pero muchas veces se dan situaciones totalmente distintas que no son tan fáciles de ubicar. En este caso lo mismo, fíjense que tenemos un doble techo, perdón, con dos máximos, que ahí está, el primero está a pelitas por encima del segundo, el neckline está bastante claro, y acá habría que verificar si cumplió el objetivo. A ver, 67 puntos me parece que no llegó ahí, llegó a 46, 47. Bueno, entonces, ¿será preciso colocar operaciones para que cumpla el objetivo? Yo creo que no. Lo más importante de las figuras es que nos van a decir, no compre acá porque el precio va a caer y tenemos un cambio de tendencia que de hecho se produce y finalmente después, bueno, se inicia una tendencia en dirección contraria. ¿Por qué? Porque ninguna tendencia es indefinida, ¿sí? O sea, ninguna tendencia tiene una duración indefinida. Entonces, así como encontramos, por ejemplo, estos doble techos, doble suelos, que no es casualidad, sino que son las figuras más habituales del mercado y podemos encontrar infinidad de ellas. Estamos buscando ejemplos muy claros, los estamos buscando en vivo además. Como verán, no estamos eligiendo ningún ejemplo ya predeterminado, y ahí tenemos también un doble techo muy marcado con un neckline ligeramente inclinado a la derecha, cuando la teoría nos dice, bueno, debería estar prácticamente en el centro de la figura. Ahí tiene un objetivo de 80 puntos y el quiebre del neckline lleva, bueno, ahí excede el objetivo a 95 puntos. Ahora digo, ¿será tan lineal el quiebre de esa figura? ¿Será que apenas quiebra ese neckline va a cambiar la dirección del mercado? ¿O habrá que esperar un poco más? ¿O será que no es tan lineal? Porque uno dice, bueno, acá también tengo un doble techo, ¿sí? Y acá hay una cuestión que me parece que es lo que muy poca gente mira, así que es vela por vela que ver el mercado. Porque digo, bueno, sí, acá quebró el neckline y fue hasta acá abajo, entonces claro, cumplió el objetivo, sí, lo cumplió, 90 puntos, sí, creo que lo excedió, es justo, hay 100 puntos, ¿sí? Cumplió el objetivo, lo cumplió. Pero digo, fue inmediatamente el cumplimiento de la figura, y miren, una vela de 50 puntos, sube 60 puntos, por lo cual ahí ya estábamos perdiendo, ¿sí? Vuelve a bajar, vuelve a subir y después de muchas velas, que además son de 4 horas en este caso, ahí cumple con el objetivo. Entonces, por eso decimos que a las figuras hay que tratarlas más que con un criterio operativo, con un criterio informativo, con un criterio más orientativo hacia dónde va a ir el mercado en los próximos periodos y no buscando solamente digamos, la cantidad de puntos que tiene esa formación, ¿sí? Esto lo podemos encontrar, este es el gráfico de 4 horas, que es un gráfico estándar, digamos, que uno utiliza para todo, ¿sí? Sobre todo para el análisis diario, pero acá hay otra también, muy larga, una figura evidentemente muy larga que y también evidentemente cumple con el objetivo. ¿Cuántos puntos hay acá? Acá hay 120 puntos. Muy bien, ¿los cumple? Sí, por supuesto que sí. Bueno, le sobraron dos nada más, ¿no? O sea, fíjense la exactitud que tiene. En este caso sí es un poquito más lineal. Acá crece con mayor fuerza, pero así todo, después de subir unos cuantos puntos se vuelve el precio para abajo. O sea, no es tan fácil mantener una posición esperando que cumplan con todos estos puntos. Y la otra condición importante que tienen las figuras es
la pendiente con la que se mueve en dirección contraria a la tendencia anterior. Vale decir que en este caso, vamos a buscar otro, así nos quedamos siempre con el mismo ejemplo, vamos a buscar otro. Bueno, acá hay una, acá con un gap y todo, un gap incluido, la figura medio torcida si se quiere, pero que evidentemente está dentro del parámetro que le pedimos. Los máximos que por un lado exceden, por otro lado están bastante claros, aquí, ahí tenemos el neckline y ahí tenemos el objetivo de la figura. Lo importante acá es la pendiente, y me parece que es más importante esta cuestión que la cantidad de puntos. Es la pendiente con la que el precio va a bajar o va a subir después de cambiar la tendencia. Y eso tiene que ver con la pendiente anterior, es decir, con la pendiente con la que subió, es la pendiente con la que probablemente va a bajar el precio. Es decir, si subió en forma violenta, como en este caso, por eso pongo el ejemplo porque no es muy común ver un movimiento de este tipo, la caída va a tener una pendiente muy similar, ¿sí? Y si acá, hombro, cabeza, hombro, esto está bastante claro, ahí hay un hombro, cabeza, hombro con un neckline bien inclinado. El alza fue muy lineal, muy violento, bueno, también lo es la caída. ¿Cumple el objetivo? Y prácticamente sí, ¿no? 65 puntos, ahí hace 45, 48, le faltaron unos puntitos, pero tiene la misma pendiente, tiene la misma dinámica cuando sube el precio y cuando baja, otra vez, sube en forma lineal, doble techo, que ahí son varios máximos, con un solo neckline, por eso no es un triple techo, porque el neckline tiene un solo mínimo y baja en forma violenta. Triple techo, acá hay un triple techo, 3 máximos y 2 mínimos. ¿Los máximos son iguales? No, ¿sí? Claramente no, pero los necklines tampoco son, los necklines son, bueno, medio torcidos también, ¿no? Están en todos los casos medio inclinados al alza. ¿Cumple el objetivo? Y prácticamente sí, pero ¿dónde lo cumple? Lo cumple en una sola verita, ¿sí? En un pabilo de vela que evidentemente fue un movimiento muy lineal que tuvo el mercado y a partir de ahí se cayó y no pudo volver. Y antes que teníamos y un doble suelo, pero en este caso no cumplió con la pendiente que traía. Y esto es lo que tal vez hace que se vea menos, que cumpla menos la figura. Así, cuando la pendiente de alza en un doble suelo no es similar a la pendiente de baja en ese doble suelo. Vamos a cambiar de par. Siempre es conveniente cuando uno utiliza las figuras tratar de alejar un poquito de la vista los gráficos para, bueno, no verlos tan amplios, ¿sí? Y así se identifican las figuras mucho mejor. Acá, hombro, cabeza, hombro. Fíjense que acá el alza del precio es un poco más suave, la baja del precio es un poco más suave. Hay un gap de cambio de tendencia puntualmente, un gap de agotamiento, y ahí se produce esa modificación. A ver, vamos a buscar algún otro. Javier nos pregunta, esta misma figura, por ejemplo, el hombro, cabeza, hombro en 4 horas, ¿se puede anticipar o buscar en una temporalidad menor, por ejemplo, en 1 hora? Sí, por supuesto, todas las figuras que vemos se pueden encontrar en otras temporalidades. Vamos a buscar un ejemplo, ahora ya se me fue ese ejemplo, vamos a buscar alguna otra, pero por ejemplo acá, ahí tenemos un hombro, cabeza, hombro. En este caso es un gráfico diario, ¿sí? Vamos a, esto es muy viejo, tiene como 5 años, pero no importa, igual cumple muy bien. Ahí está, Vamos a trazar 2 líneas verticales que nos den el marco de esa figura y vamos a ir al gráfico de 4 horas. Esperemos que llegue hasta ahí, ¿no? ¿Llega hasta ahí? A ver si llega. No llega, miren. Bueno, tenemos que buscar otra, Me parece que no llega, no, justo por un mes no llega. Vamos a buscar, acá hay otro. Hombro, cabeza, hombro. Acá, bueno, ahí tenemos el hombro, cabeza, hombro del que hablabas, Javier. Este es un poquito más reciente. Vamos a trazar acá 2 líneas y buscamos el gráfico de 4 horas. Ahí está. Se ve la figura y se ve bastante clara la figura, ¿sí? Es más, es un buen ejercicio de tratar de identificar la figura en el gráfico diario, ¿sí?
y cuando ese gráfico diario queda muy comprimido, la figura no es tan clara, se puede justamente buscar en esta temporalidad, ¿sí? Se ve en una temporalidad menor, ¿no es cierto? En este caso, bueno, era de gráfico diario, pasamos al gráfico de 4 horas, ¿sí? Busquemos otro, por ejemplo, acá el dólar australiano, vamos a ver cómo estamos. Acá mismo, fíjense que acá mismo ahora tenemos, lo que pasa es que en este caso la pendiente no es tan alcista, ¿sí? No es tan alcista en el gráfico diario, y esto, si se trata de un doble techo, bueno, no es tan claro, ¿no es cierto? Este es un doble techo bastante más claro en la actualidad, ¿sí? Ahora, si lo trazáramos en el gráfico de 4 horas, ¿se ve mejor? Y sí, creo que sí, ¿sí? Se ve mucho mejor, por lo menos bastante más claro. Ahí está, doble techo. Claro, son figuras que tal vez no son tan operativas. Es operativa la que le sigue, que es esta, ¿sí? Esta es una figura muy clara, que esta la vimos hace muy poquito. Es más, lo utilizamos para operar también, este doble suelo, y este claro, es mucho más claro, pero bueno, no siempre se producen con tanta claridad. Y fíjense que a este doble suelo le sigue este doble techo, ¿sí? Que en este caso, y esto fue hace muy poquito, esto fue la semana pasada, no cumplió el objetivo que tenía, lo veíamos mucho más abajo, el dólar australiano ese mismo día, lo que fue el 7-8 de octubre, y no llegó a cumplir con el objetivo. Pero, claro, si esto lo viéramos en el gráfico diario, y es muy difícil encontrarlo, ¿no? O sea, es muy difícil, se ve, pero no logramos percibirlo como una figura tan tangible. ¿Sí? Por eso es importante ir a temporalidades más pequeñas. Acá, hombro, cabeza, hombro. El gráfico diario, sí. Ahora, estará más claro si lo trazamos en el gráfico de 4 horas, y seguramente sí. Esto fue en diciembre de 2019, vamos a verlo acá, ahí está, tal vez, bueno, es un poquito grande esta figura, un poquito más amplia, ahí está, ahí se ve, Y acá que tenemos un triple techo, ¿sí? Ahora, todo esto, estas figuras que estamos viendo, que hay más, tenemos la vuelta en un día, acá tenemos, este es el gráfico de 4 horas, por ejemplo, este es el gráfico de 4 horas con este doble suelo. ¿Se ve claro? Y muy claro no se ve, pero si vamos al gráfico de 1 hora, como estabas diciendo ahí Javier, y ahí se ve mucho más claro, ¿verdad? Inclusive con la pendiente que baja, con la pendiente que sube. Entonces, claramente sí, es conveniente ir a temporalidades menores para ver este tipo de circunstancias. Ahora, lo que me parece que es importante en todos los casos es tratar de complementar y tratar de identificar los cambios de tendencia, no solamente basados en las figuras, que como verán son altamente efectivas, sino también utilizando indicadores, ¿sí? Puntualmente, bueno, no podemos ver todos los indicadores hoy, ¿no? Pero hay algunos indicadores que nos marcan esa posibilidad de cambio de tendencia a través de divergencias, ¿sí? Hay tres puntualmente que nos ofrecen divergencias, uno que es momento, otro que es RSI y otro que es MACD, ¿sí? Pero el que nos brinda las mejores divergencias por excelencia siempre es momento. Y aquí me gustaría encontrar justamente, a ver si encontramos alguna figura de hombro, cabeza, hombro, o doble techo acá muy marcado, donde se ve claramente el doble techo. Y aquí tenemos una triple confirmación. Ahí tenemos un doble techo, ¿sí? Un doble techo que después le costó bastante cumplir, porque cayó bastante el precio, después volvió a subir, pero la segunda confirmación la tenemos a partir de este quiebre de línea de tendencia. Y la tercera confirmación, que me parece que es la que sería la más efectiva de todas, es que ahí tenemos una divergencia entre el momento y la curva del precio. ¿Cómo uno puede anticipar esto sin verlo? Bueno, en principio porque lo que cambia en esta figura es la velocidad del movimiento. O sea, la velocidad que nos marca el momento, nos dice, bueno, mirá, cuando venía con una velocidad, el neckline acá es medio horizontal, habría que buscar algún ejemplo un poquito más claro acá mismo, también, en este doble suelo. Si en este doble suelo, momento nos brinda una divergencia, ahí está, bien clara, entre su línea y la curva de precios. Entonces, acá tenemos otra vez una triple confirmación
y una divergencia mucho más clara todavía que en el ejemplo anterior, con dos mínimos, una serie de máximos y el quiebre de la línea de tendencia principal, y sobre todo con esta divergencia que nos brinda momentos respecto a la curva de precios, avisando y ya inclusive dando señal de que, bueno, iba a haber un cambio de tendencia, evidentemente. Fíjense cómo acá mismo momento forma como una especie de hombro, cabeza, hombro, ¿no? Y también, ¿qué genera en ese caso? Bueno, hay un cambio de tendencia con un doble techo. Este sí que no está tan claro, porque son muchos máximos, muchos mínimos, y este es el gráfico diario. Bueno, para lo que veíamos antes, ¿no? Tendríamos que ir a un gráfico un poquito más pequeño, hace mucho esto, ya creo que el gráfico de 4 horas no debe aplicar en esa instancia, pero así funcionan las tendencias, ¿no? Y así funcionan los cambios de tendencia, con patrones de cambio, que son, bueno, justamente la razón de ser de la figura, pero también con indicadores que nos van a auxiliar en la toma de decisiones y que nos van a anticipar ese cambio de tendencia, ¿sí? Acá tenemos uno del otro día, hace unos cuantos días, en el gráfico de la libra esterlina, gráfico de 4 horas, en quiebre de línea de tendencia, muy claro, el neckline de la figura, que a cuyo quiebre nos dice, bueno, el precio va a caer todo esto, de hecho lo hace, con un pullback ahí medio traicionero ese pullback, pero bueno, pullback al fin, y con un indicador de momento que también nos marcaba esa posibilidad. Por lo cual el momento es, yo diría, el mejor indicador, el más aliado que tenemos, si se permite el término aliado, en esta cuestión, ¿verdad? Que en el mercado para colocar posiciones contra las figuras, ¿sí? O por lo menos para identificar figuras. Entonces, las figuras las podemos identificar con análisis gráfico puntualmente, pero si además le agregamos un indicador como momento, que en mi opinión es el más completo de todos, y bueno, ahí tenemos justamente esa confirmación. Ahora, ¿esto aplicará en todas las tendencias? Bueno, no en todas. ¿Por qué? Y porque hay otra figurita que habíamos visto acá, que creo que estaba mencionada acá, ¿no? Que es esta. Vuelta en un día, y bueno, la vuelta en un día justamente implica un cambio de tendencia, como lo dice su nombre, en una sola vela, ¿no? Esto estaba hecho con los gráficos diarios, pero la vuelta en un día que implica un cambio de tendencia en una sola vela, ¿sí? Y esa vela, que este no es el mejor ejemplo, pero podría aplicar, y ahí no puede haber divergencia, porque claro, tenemos un cambio de tendencia muy violento de una pendiente que baja a una vela que baja a una vela que sube. Entonces, claramente no podemos identificar ahí una divergencia. Pero, justamente, si a las figuras, a las formaciones gráficas, le sumamos un indicador que cada uno elegirá cuál le conviene más, es ahí una muy buena herramienta para trabajar. Vamos a buscar un par que no hayamos utilizado hasta ahora, a ver si encontramos algunas figuras adicionales. ¿Se entiende? ¿Se ve? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. Bueno, perfecto. Acá, por ejemplo, tenemos una figura, no podríamos considerar la figura puntual, ¿sí? Porque no es un doble techo, claramente no. Tenemos 4 máximos, 2 o 3 mínimos, los mínimos están ahí medio torcidos también, ¿no? Y sin embargo, había un patrón de cambio de tendencia. Inclusive lo mencionamos, ¿no? En estos informes diarios, uno se acuerda de estas cosas porque, bueno, son todo el día mirando el mercado, bueno, se va quedando en la memoria lo que pasa, y obviando estos mínimos, ahí sí teníamos una especie de triple techo, ¿no? 1, 2, 3 y este conjunto de velas. Ahora, ¿este era identificable antes? Y la verdad que no, ¿sí? ¿Dónde identificamos el cambio de tendencia? Bueno, donde primero hay un quiebre de esta pequeña tendencia alcista, que este sí era mucho más identificable, y se produce el quiebre de esta línea, con este mínimo que habría que obviarlo, ¿sí? Y la caída fue justamente similar al alza anterior, ¿sí? Entonces, ahí teníamos el patrón de comportamiento. Esto no es tan claro
no es tan lineal como puede ser otros elementos, pero bueno, evidentemente si uno aprende a manejar estos patrones de comportamiento, tiene una gran parte de la operatoria ya ganada, ¿no es cierto? Entonces, creo que es muy importante tratar de identificar estas figuras. Y después nos quedó otra figura que no la vamos a encontrar en las figuras en las divisas, por ejemplo, o las materias primas o en los índices bursátiles, que son las figuras de vuelta en la isla de vuelta, ¿sí? La isla de vuelta implica un cambio de tendencia, pero con dos gaps. Ustedes saben que el mercado de acciones no tiene el mismo comportamiento o la misma periodicidad que tienen las divisas, sino que tienen un horario, y cuando finaliza esa sesión, bueno, pues viene la sesión del otro día, o cuando termine hoy, la sesión americana, comienza la sesión asiática, y después la europea, y después la americana nuevamente. Entonces, claro, en el medio pasan determinadas cosas en el mundo que generan un cambio de humor, que puede ser al alza o a la baja, por supuesto, y que generan esos gaps, esos huecos de precios, que después son cubiertos, pero no sabemos cuándo serán cubiertos. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Esto fue hace poquito, ¿no? El día 30 de septiembre, el día 1 de octubre, deja un gap, una islita y cae. Y ahí tenemos una isla de vuelta. Aquí, ¿tenemos isla de vuelta? Bueno, en principio sí. ¿Sí? Movimiento alcista, claro, esto que es la acción Facebook. Deja un gap, vuelve a caer, deja otro gap aquí en la caída, y esta es la vela de hoy, ¿sí? Este es el día de hoy, lo que está pasando ahora mismo. Hoy el día 15, ahí está. Quiere decir que podríamos anticipar un cambio de tendencia, o en principio sí. ¿Dónde quedaría invalidada esta figura? Y bueno, se supera este gap y va a buscar su cobertura. En ese caso, bueno, por supuesto quedará invalidada esa formación, ¿sí? Pero, en principio, si quiebra esta zona de mínimos, no parece que lo vaya a hacer hoy ya puntualmente, pero si lo llegara a hacer, bueno, ahí tendríamos una caída adicional que tendrá un objetivo similar a toda esta isla, pero en ese caso no es tan clara la figura. En este caso también no es fácil encontrar divergencias porque, bueno, no parece que sea tan clara la figura como para encontrar divergencias. Sí puede haberla acá, por ejemplo, ¿sí? En la figura anterior, evidentemente sí, tiene que haber una divergencia importante, ahí se veía, pero acá no fue tan clara, acá se fue produciendo una caída del precio, no hubo divergencia, hubo una caída directamente del precio, y bueno, acá lo que hay es una señal de momento directamente a la baja, pero no hay divergencia, en este caso sí la hay, ¿sí? Bueno, ¿qué les parece? Mucho lío, creo que no es tan complicado. Bueno, consultas. ¿No? Bueno, bueno, muy amable, Eric. Me alegro que le quede claro. Bueno, para terminar, hoy quisiera invitarlos en la consulta. Gracias, Esteban, muy amable. Quisiera invitarlos a nuestro próximo torneo de operadores, que se va a iniciar el día 1 de noviembre, el 1 de noviembre, que va a tener lugar entre el 1 y el 13 de noviembre. El primero es domingo, acá le decimos primero al primer día del mes, el otro es 1, así que decimos 1 primero, y que va a tener lugar entre, bueno, justamente ese domingo 1 y el viernes 13 de noviembre. No es el mejor día para un viernes 13, ¿no? Pero bueno, así se dio el calendario. Y bueno, es una forma de ejercitar lo que uno va aprendiendo en cuentas demos, cuentas de $10.000. Tienen algunas pautas, digamos, para, bueno, tratar de operar de la forma más parecida a lo que lo haríamos con una cuenta real de $10.000 y no colocar 60 lotes y todo eso, porque por supuesto no, eso nadie lo haría. O por lo menos, bueno, no conozco a nadie que lo haga de forma consciente, ¿no es cierto? Entonces es mejor
tratar bueno, hacerlo de forma mucho más tranquila, y para eso se hace el torneo con algunas pautas operativas. Quien quiera participar, esto por supuesto no tiene ningún cargo, y se puede participar enviando un email acá adrian@adrianacuadro.com, con mucho gusto. Para esto no hay que ser un experto en Forex, ni mucho menos, sino simplemente tratar de competir contra uno mismo, ¿no? Si bien, acá es una competencia con mucha gente, pero bueno, la idea es no tratar de ganar a todo el mundo y ser mejor que los demás, sino, ver cómo se comporta nuestra cuenta en 15 días, Entonces es una buena forma, es un ejercicio que hacemos anualmente varias veces y que, este seguramente será el último o el anteúltimo del año. Vamos a ver después cómo viene el mes de diciembre. Además, en el medio, nos tocan las elecciones, ¿no? O sea que empieza el día 1 y el día 3 tenemos las elecciones en Estados Unidos. Vamos a preparar una presentación especial para el día 3 de noviembre por la noche, así que ahí también con mucho gusto los esperamos. Así que nos pueden visitar como siempre en nuestro sitio web, en adrianacuadro.com. Ahí tenemos todos los días nuestros artículos, enviamos todos los días nuestros artículos diarios, con análisis fundamental, análisis de divisas, análisis de índices bursátiles y análisis, que incorporamos hace un poquito, de acciones de la bolsa de Nueva York. También nos pueden seguir en Twitter, está nuestro usuario, y también en YouTube, está nuestro canal que tiene todos los días estos videos. Y también, por supuesto, en nuestro sitio amigo que es FX Street, donde todos los días colaboramos hace ya muchísimos años. Así que debe estar nuestro análisis por ahí. Pero no sé si después si lo encontramos. Así que señores, muchas gracias. Como siempre, han sido muy, muy amables. Ahí veo todos los saludos: Javier, Eric, Esteban, muchas gracias; Jairo, muchas gracias; Milagro, muchísimas gracias; Javier, otra vez Eric, Andy, muchas gracias. Muy amables a todos por estar acá. Y como siempre, tendremos nuestra próxima sesión el jueves próximo, el jueves 22, hoy es 15, 7/22. Así que el 22 de octubre ya se nos fue todo el año 2020, un año bastante particular, pero aquí estaremos para seguir trabajando. Como siempre, muchísimas gracias por estar, han sido muy amables. Después pueden acceder a la grabación en YouTube y nos veremos el próximo jueves. Terminamos como siempre diciendo, tengan todos una excelente jornada de operación. Chau, chau y muchas gracias.